Nunca imaginé que las palabras, mamá, necesito $5,000 urgente para una cartera Gucci, serían la gota que colmaría el vaso y desataría una guerra familiar que revelaría exactamente quién era realmente mi hija Patricia. Porque esa llamada llegó exactamente 24 horas después de que olvidara mi cumpleaños número 68, el primero sin Ricardo después de 40 años de matrimonio, cuando más necesitaba sentir que no estaba completamente sola en este mundo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, vivo en Montevideo, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me indignó a mí, pero también te va a demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Patricia siempre fue diferente a su hermano Alejandro. Mientras él trabajaba honestamente con su esposa María en su pequeño negocio familiar, Patricia se casó con Fernando, un hombre que jamás trabajó un día en su vida, pero que siempre vestía como si fuera dueño del mundo. Durante años fingí no ver las señales. Cómo me hablaba Patricia delante de sus amigas, riéndose de mi ropa de abuela en esos brunchs carísimos que pagaba yo con mi tarjeta adicional. Cómo me dejó plantada en la guardia del hospital cuando tuve una crisis de depresión, porque tenía un compromiso importante que resultó ser una sesión de manicure, el anillo de mi madre que me pidió prestado para una emergencia y nunca devolvió. Las semanas que me bloqueaba de WhatsApp hasta que necesitaba dinero otra vez. Todo eso lo soporté en silencio porque, después de perder a Ricardo, Patricia era lo único que me quedaba de familia cercana en esta casa vacía donde había sido feliz durante décadas. Pero esa mañana del martes, cuando sonó mi teléfono y escuché su voz fingiendo urgencia para pedirme dinero para una cartera de lujo el día después de ignorar completamente mi cumpleaños, algo se rompió definitivamente dentro de mi pecho. Sonreí por primera vez en meses y le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí: Patricia, yo también te necesitaba ayer. Lo que pasó en las siguientes 48 horas no fue venganza, fue justicia pura. Y cuando Patricia descubrió lo que había estado preparando en secreto durante meses, usando los conocimientos que adquirí en mis 30 años como secretaria en la notaría municipal, se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su madre. Pero lo que realmente la destrozó no fue descubrir que yo tenía poder para arruinar su vida de lujos falsos. Fue descubrir quién realmente controlaba el patrimonio familiar que ella creía que heredaría automáticamente. La llamada llegó al día siguiente, exactamente a las 3 de la tarde, mientras yo seguía en bata mirando las 2 rebanadas de pan que habían sido mi celebración de cumpleaños. El teléfono sonó con esa insistencia que solo Patricia usaba cuando necesitaba algo urgente. Mamá, necesito $5,000 urgente para una cartera Gucci que vi en el shopping. Es una oportunidad única, está en oferta, y si no la compro hoy, se la lleva otra persona. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el aire se espesaba en mis pulmones. Ni un hola ni un ¿cómo estás? Mucho menos una disculpa por haber ignorado completamente que ayer cumplí 68 años. Solo la urgencia de sus caprichos, como si yo fuera un cajero automático disponible las 24 horas. Patricia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, yo también te necesitaba ayer. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Podía imaginarla frunciendo el ceño, confundida por mi respuesta que no encajaba en el guión habitual de nuestras conversaciones. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Mira, no tengo tiempo para adivinanzas. Necesito que me transfieras el dinero ahora. El local cierra a las 6 y tengo que ir con Fernando a buscarla. Cerré los ojos y vi el desfile de humillaciones del último año. Mi anillo de bodas que me pidió prestado y nunca devolvió. Los gastos excesivos en mi tarjeta adicional para brunch, donde se burlaba de mi ropa de abuela con sus amigas. Las 3 veces que me bloqueó en WhatsApp cuando le pedí ayuda. La noche que terminé sola en la guardia del hospital porque no podía dejar a los niños. No voy a transferirte nada hoy. Patricia, su respiración se volvió más agitada. ¿Perdón? Mamá, es solo un préstamo. Ya sabes que siempre te devuelvo el dinero. La mentira flotó entre nosotras como un cristal que estaba a punto de quebrarse.
En mis 30 años como secretaria en la notaría municipal, había aprendido a documentar cada promesa incumplida, cada fecha, cada monto. Y Patricia no sabía que yo había empezado a llevar registros. Sonreí mientras ella esperaba mi respuesta, observando cómo su desesperación crecía con cada segundo de silencio. Durante 30 años archivando documentos y contratos en la notaría, había aprendido que las palabras tienen poder solo cuando están respaldadas por hechos. Y yo tenía muchos hechos. Patricia, ¿te acordás del anillo de tu abuela María? El que te presté hace 8 meses para tu reunión de egresados y que nunca me devolviste. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía por dentro. Escuché un suspiro irritado del otro lado de la línea. Ay, mamá, ese anillo está guardado en mi casa. Te lo llevo cualquier día de estos. Cualquier día de estos, repetí, saboreando cada palabra mientras abría mi cuaderno de anotaciones. Como cuando me dijiste que me ibas a devolver los $1,200 que gastaste con mi tarjeta adicional en esos brunchs donde te reías de mi ropa de abuela con tus amigas. El silencio se alargó. Podía imaginar su cara de sorpresa, preguntándose cómo sabía yo de esas conversaciones. Pero una madre siempre se entera de todo, especialmente cuando la mesera del café La Pasiva es la hija de mi vecina y me tiene cariño desde que le regalé la cuna de Patricia hace 20 años. Mamá, yo nunca, comenzó a protestar. O como cuando me dejaste sola en la guardia del Hospital Maciel aquella noche que me descompensé, porque tenías una cena importante. Llamé a Alejandro desde mi cama de emergencia mientras vos estabas brindando con champán. Cada palabra que pronunciaba era una cuenta pendiente, una pequeña traición documentada en mi memoria y en las páginas de mi cuaderno. Patricia no lo sabía, pero yo había comenzado a anotar todo desde el momento en que se mudó a su apartamento del Pocitos y empezó a tratarme como su cajero automático personal. No entiendo por qué me estás atacando así, murmuró con voz quebrada, pero yo recién estaba comenzando a mostrarle cuánto había subestimado a su madre. 3 días después de ese enfrentamiento, la vida me recordó brutalmente por qué necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Desperté con un dolor punzante en el pecho y la presión arterial por las nubes. El monitor digital marcaba números que me asustaron. 180, 110. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Patricia. Hija, necesito que me lleves a la guardia. Mi presión está muy alta y me duele el pecho. Ay, mamá. Justo ahora tengo una cita súper importante. ¿No puedes llamar una ambulancia? Patricia, por favor. Tengo miedo. El médico siempre dice que con mi corazón no puedo descuidarme. Escuché un suspiro exagerado del otro lado. Está bien, pero tiene que ser rápido porque no puedo faltar a esto. En la guardia del Hospital San Rafael esperé 4 horas. 4 horas viendo cómo otras familias acompañaban a sus mayores. Mientras yo chequeaba mi teléfono, esperando aunque sea un mensaje de Patricia, preguntando cómo estaba. Nada. Cuando finalmente me atendieron y los estudios confirmaron que había sido una crisis hipertensiva, traté de llamarla para contarle que ya podía venir por mí. La persona que usted está llamando no se encuentra disponible. Tomé un taxi de regreso, con las pastillas nuevas en la mano y una receta médica que decía claramente: evitar situaciones de estrés. Acompañamiento familiar recomendado. Al día siguiente, supe por una foto en Instagram dónde había estado mi hija durante mi crisis, en el salón de belleza, haciéndose manicure francesa con cristales. La foto tenía fecha y hora exactas, el mismo momento en que yo estaba en la camilla, con electrodos en el pecho. Su comentario en la foto decía: después de días súper estresantes, merezco este mimo. Self-care primero. Me quedé sentada en mi mesa de la cocina, mirando esa imagen hasta que se me nublaron los ojos. Pero no de tristeza. Por primera vez en meses, sentí algo diferente creciendo en mi pecho. Una furia fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Esa noche, saqué un cuaderno nuevo del cajón y escribí la primera línea de lo que sería mi registro completo. 15 de octubre. Patricia me abandonó en crisis médica por manicure. Había tocado fondo, pero desde ahí solo se puede subir. Esa determinación se convirtió en mi rutina silenciosa.
Cada mañana, después de desayunar sola en la mesa donde Ricardo y yo habíamos compartido 40 años de conversaciones, abría mi cuaderno y agregaba una nueva entrada. 16 de octubre. Patricia gastó 890 pesos en mi tarjeta adicional. Brunch con amigas mientras yo almorzaba sobras. 18 de octubre. Mensaje de Patricia. Ma, no puedo hablar, estoy súper ocupada, pero publicó fotos en Instagram desde un spa. Mi casa, antes llena de voces y risas familiares, se había convertido en un museo de recuerdos que me dolían. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Ricardo, la familia unida que creí tener, el respeto que pensé haber ganado después de años de sacrificios. En la sala, el sofá donde Patricia solía sentarse a contarme sus problemas, ahora solo acumulaba polvo. En la cocina, la mesa que había sido el centro de nuestras reuniones familiares me parecía demasiado grande para una persona. Algunos días, el peso de la soledad me aplastaba tanto que me quedaba en cama hasta mediodía, mirando las fotos de mis nietos que Patricia había usado como chantaje emocional. Si no me ayudas, mamá, no podrás verlos tanto. Sus palabras resonaban como ecos dolorosos en mi cabeza, recordándome que incluso el amor hacia mis nietos había sido convertido en un arma contra mí. Pero en las noches, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, algo diferente comenzó a despertar dentro de mí. Mientras revisaba las facturas de mi tarjeta adicional y veía los gastos frívolos de Patricia, manicures de 450 pesos, cafeterías exclusivas, ropa que costaba más que mi mercado de un mes. Mi indignación crecía más fuerte que mi tristeza. No era solo el dinero, era la falta absoluta de respeto hacia mis 30 años de trabajo como secretaria en la notaría municipal, donde había aprendido más de lo que mi propia familia imaginaba. Una noche, revisando los papeles de la herencia de Ricardo, recordé todas las escrituras, los testamentos, los fideicomisos que había mecanografiado y archivado durante décadas. Conocía cada truco legal, cada protección patrimonial, cada forma de blindar bienes. Patricia pensaba que era solo mamá, la secretaria jubilada, pero había subestimado gravemente a la mujer que había pasado 3 décadas aprendiendo cómo funciona realmente el poder en el mundo legal. Por primera vez en meses, una sonrisa pequeña pero decidida se dibujó en mi rostro. La cocina estaba impregnada del aroma del café que había preparado esa mañana, pero ahora, sentada a la mesa con mis cuadernos abiertos, ese olor se mezclaba con algo diferente, la certeza de que por fin tenía las herramientas para cambiar mi historia. Extendí todas las capturas de pantalla que había tomado durante meses, organizándolas por fechas como había aprendido a hacer con los expedientes en la notaría. Cada imagen era devastadora. Los mensajes donde Patricia se burlaba de mi ropa de abuela mientras gastaba en brunch de 300 pesos. Los bloqueos cronometrados. Exactamente después de cada transferencia que le hacía, desaparecía por semanas hasta necesitar más dinero. Las promesas rotas documentadas con fecha y hora. Mi anillo de la abuela, empeñado supuestamente por una emergencia que nunca existió. Tomé mi libreta de contabilidad personal y comencé a sumar. En el último año, había transferido a Patricia 96,000 pesos. 96,000 pesos que salieron de mi pensión mientras ella publicaba fotos en restaurantes caros etiquetando a Fernando. Mi amor me consiente tanto. El estómago se me revolvió, pero no de tristeza. Era algo mucho más poderoso. Recordé las palabras exactas del abogado Martínez cuando revisamos el testamento de Ricardo. Señora Carmen, usted tiene control absoluto sobre estos bienes. Nadie puede obligarla a transferir nada. En ese momento no entendí por qué me lo explicaba con tanta insistencia. Ahora lo sabía. Había visto casos como el mío. Me levanté y caminé hasta el armario del pasillo, donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaba, el poder que Patricia me había pedido firmar por si algo te pasa, mamá. Nunca lo había activado, pero ella creía que sí. Mi corazón latió más fuerte al darme cuenta de cuánto control real tenía sobre la situación. Patricia había calculado mal. Pensó que me había domesticado completamente, que era la viejita indefensa que se deja mangonear, pero había subestimado los 30 años que pasé escuchando, aprendiendo y archivando cada truco legal que existe para proteger el patrimonio familiar.
Esa tarde, cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de Patricia en la pantalla, no corrí a contestar como siempre. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente respondí, mi voz sonaba diferente, más firme. «Hola, Patricia». Hubo una pausa del otro lado. «Mamá, ¿estás bien? Suenas rara». «Diferente no, Patricia. Clara», le dije, y pude sentir cómo su respiración se aceleró al otro lado de la línea. «Mamá, necesito hablar contigo urgente. Es sobre lo de la cartera Gucci». Corté la llamada sin más explicaciones. 30 años como secretaria en la notaría municipal me habían enseñado algo que Patricia jamás sospechó. El poder real no está en gritar. Está en conocer exactamente qué documentos tienes guardados y dónde. Me dirigí a mi escritorio, ese mueble de cedro que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario, y abrí el cajón que Patricia nunca se molestó en mirar. Ahí estaban las escrituras de la casa, completamente a mi nombre desde 2018. El certificado de mi cuenta de ahorros en el Banco República, con exactamente 283,612 pesos acumulados durante 4 décadas de trabajo. Los títulos de propiedad del apartamento que heredé de mamá, valuado en $190,000 según el último avalúo. Sonreí mientras pasaba mis dedos por cada documento. Patricia creía que yo era solo una viuda dependiente que vivía de una pensión miserable. No sabía que durante todos estos años había sido yo quien manejaba los trámites legales de media ciudad, quien conocía cada resquicio de la ley uruguaya, cada procedimiento para proteger patrimonio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. Dejé que Patricia se desesperara mientras yo organizaba meticulosamente cada papel. Tenía poder de sobra, recursos que ella jamás imaginó, y por primera vez en meses me sentí como la arquitecta de mi propio destino. Era hora de que mi hija aprendiera quién era realmente Carmen Rodríguez. Al día siguiente, mientras organizaba los papeles en mi escritorio, no pude evitar sonreír al recordar cómo había llegado hasta aquí. Patricia creía que su madre era solo una viuda ingenua con algunos ahorros, pero no tenía idea de la verdadera magnitud de lo que había construido durante décadas de trabajo silencioso. Tomé entre mis manos el primer documento de propiedad que había firmado hace 25 años. Entonces trabajaba como secretaria en la notaría municipal desde hacía 5 años, y cada día aprendía algo nuevo sobre inversiones, propiedades y manejo financiero. Mientras los notarios discutían casos complejos, yo absorbía cada palabra como una esponja. Ricardo pensaba que solo ayudaba con papeleos, pero en realidad estaba construyendo mi educación financiera pieza por pieza. Durante 30 años en esa notaría, presencié cientos de casos de familias destruidas por herencias mal manejadas, viudas despojadas por hijos ambiciosos, mujeres que perdían todo por no entender las leyes. Juré que eso nunca me pasaría a mí. Cada documento que transcribía, cada proceso que organizaba, cada consulta legal que escuchaba, se convertía en una lección para mi futuro. Mi estrategia fue simple pero brillante. Nunca alardeé de mis conocimientos. En casa seguía siendo solo Carmen, la secretaria, mientras secretamente diversificaba nuestros ingresos en inversiones que Ricardo ni siquiera comprendía. Cuando él preguntaba sobre los papeles que traía a casa, le decía que eran cosas del trabajo y él, confiado, firmaba donde yo le indicaba. Compré mi primer apartamento para alquiler con dinero que ahorré centavo a centavo durante 10 años. Luego vino el segundo, después el tercero. Para cuando Ricardo falleció, mi patrimonio personal superaba todo lo que habíamos construido juntos, pero nadie en la familia lo sabía. Ni siquiera mis hijos sospechaban que su mamá, ama de casa, tenía 3 propiedades a su nombre y una cartera de inversiones que crecía mensualmente. El conocimiento legal que adquirí me permitió estructurar todo legalmente. Fideicomisos, testamentos, poderes revocables. Cada instrumento financiero estaba perfectamente documentado y protegido. Patricia podía gritar y amenazar todo lo que quisiera, pero jurídicamente yo tenía el control absoluto de cada peso de mi patrimonio. Mientras revisaba los estados de cuenta de mis inversiones, sentí una tranquilidad profunda. Había dedicado décadas a prepararme para este momento sin saberlo. Cada sacrificio, cada hora extra estudiando contratos, cada peso ahorrado en secreto, me había convertido en una mujer con poder real, no solo emocional.
La construcción de mi imperio había sido invisible pero sólida como el acero. Patricia descubriría pronto que había subestimado completamente a la mujer que le dio la vida. Patricia siempre había subestimado mi capacidad de observar y recordar, pero después de 30 años como secretaria en la notaría municipal, había desarrollado algo más valioso que cualquier título universitario: una red de contactos y la habilidad de leer entre líneas cada documento, cada gesto, cada palabra no dicha. Mientras ordenaba mis papeles esa noche, los rostros comenzaron a desfilar por mi mente. Doña Mercedes de la farmacia, cuyo testamento había ayudado a redactar cuando su hijo intentó declararse heredero universal. El arquitecto Fernández, quien me debía un favor enorme desde que le conseguí los permisos para su construcción en tiempo récord. La directora del banco, María Elena, con quien compartí café cada viernes durante una década entera. No era solo que conociera gente, era que había sido la persona que resolvía problemas cuando nadie más podía. Cuando los Rodríguez del barrio enfrentaron problemas con la herencia de su padre, fui yo quien les explicó los vacíos legales. Cuando la viuda del almacenero necesitó proteger sus bienes de un hijastro ambicioso, fui yo quien la guió hacia el fideicomiso perfecto. Cada favor otorgado, cada consejo dado, cada documento explicado con paciencia había tejido una red invisible de lealtades que Patricia nunca sospechó que existía. En su mundo superficial de brunches y carteras de marca, había asumido que su madre era una simple jubilada sin recursos ni conexiones. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir nombres. Uno por uno, recordé cada persona que me había dicho: «Carmen, si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme». Fueron más de los que esperaba. Contadores, abogados jóvenes que ahora tenían sus propios estudios, funcionarios municipales, incluso el gerente de la empresa de seguridad que instalaba alarmas en todo el barrio. La emoción creció en mi pecho como un río que encuentra su cauce. No necesitaba solo dinero para ejecutar mi plan. Necesitaba información, timing perfecto y personas dispuestas a hacer las cosas correctamente y en el momento exacto. Cada contacto representaba una pieza del rompecabezas que estaba armando en mi mente. Patricia había olvidado que su madre no era solo una mujer mayor con una pensión modesta. Era una mujer que había construido puentes durante décadas y ahora era momento de cruzar por ellos con un propósito muy específico. El momento había llegado. Ya no era la mujer quebrada que Patricia creía tener bajo control, sino alguien consciente de su verdadero valor y decidida a reclamarlo. Me dirigí hacia el espejo del dormitorio, el mismo donde durante meses solo había visto cansancio y resignación. Esta vez, la mujer que me devolvía la mirada tenía los hombros erguidos y una determinación que no sentía desde hacía años. «Carmen», me dije en voz alta, 30 años trabajando en esa notaría no fueron en vano. Conoces cada procedimiento, cada trámite, cada forma de proteger lo que es tuyo. Tomé mi teléfono y marqué el número de Patricia. Escuché el tono 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente contestó con esa voz fingidamente dulce que usaba cuando necesitaba algo, mantuve mi tono sereno, pero firme. «Patricia, necesitamos hablar. Este sábado a las 3 de la tarde, acá en casa». «¿Para qué, mamá? Si es por lo de la cartera, ya te dije que es urgente». «No es por la cartera. Es sobre nosotras, sobre lo que ha estado pasando este último año». Percibí el silencio del otro lado. Patricia no esperaba esta firmeza en mi voz. «¿Estás bien? Te escucho rara». «Estoy perfectamente bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Sábado a las 3. Vení sola». Colgué sin esperar respuesta. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo o ansiedad. Era la adrenalina de quien finalmente había decidido pelear por lo que le pertenecía. Caminé hacia mi escritorio y saqué una libreta nueva. En la primera página escribí: «Plan de acción, Carmen versus Patricia». Durante décadas había sido la secretaria eficiente, la esposa abnegada, la madre sacrificada. Ahora era hora de ser Carmen, la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma.
Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había llorado tantas veces, y comencé a planificar cada detalle de nuestra conversación. Patricia vendría esperando encontrar a la misma mujer manipulable de siempre. Pero esa Patricia no conocía el poder de la experiencia acumulada en 30 años como secretaria en la notaría municipal. Cada documento que había archivado, cada testamento que había mecanografiado, cada poder que había registrado, se había convertido en conocimiento práctico que ahora serviría a mi propia causa. Los días siguientes los dediqué a convertir mi casa en una oficina de investigación. Sobre la mesa del comedor extendí carpetas organizadas por fechas, transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp impresos, fotografías del anillo de mi madre que nunca devolvió, capturas de pantalla de sus gastos con mi tarjeta adicional. El perfume de jazmín que siempre uso se mezclaba con el olor a papel y tinta, creando una atmósfera que me tranquilizaba mientras trabajaba. Descargué cada audio de sus llamadas desesperadas pidiendo dinero. Su voz chillona diciéndome, «Mamá, es urgente», resonaba diferente ahora que la escuchaba con oídos de estratega. Cada «te lo devuelvo la semana que viene» quedó grabado con fecha y hora. 37 llamadas en 6 meses, todas siguiendo el mismo patrón. Necesidad urgente, promesa de devolución, desaparición hasta la siguiente crisis. El jueves. Por la mañana me vestí con mi mejor conjunto y caminé hasta el estudio del Dr. Méndez. Había sido mi jefe durante 15 años antes de jubilarse, y su respeto por mi eficiencia me abriría puertas que Patricia jamás imaginaría. Le expliqué mi situación con la misma precisión que usaba para dictarle correspondencia oficial. «Carmen, usted tiene todos los elementos para blindar su patrimonio completamente», me confirmó mientras revisaba mis documentos. «Los poderes pueden revocarse mañana mismo. La tarjeta adicional se cancela con una llamada. Y este fideicomiso, a favor de los nietos, es una obra maestra de protección legal». Salí de su oficina sintiendo que el aire fresco de la tarde llenaba mis pulmones con una libertad nueva. Ya no era la viuda vulnerable que Patricia creía manejar a su antojo. Era una mujer de 68 años, con recursos, conocimientos y, por primera vez en mucho tiempo, un plan que me devolvería la dignidad. Esa noche, mientras preparaba té en mi cocina, sonreí viendo mi teléfono. Patricia había vuelto a llamar 3 veces. Esta vez no le contesté. Ya tendría tiempo suficiente para hablar conmigo cuando yo decidiera. Todo estaba listo para mi primer movimiento contra Patricia. Dale like si crees que es hora de que pague. Al día siguiente, organicé todo meticulosamente como había aprendido en mis 30 años en la notaría municipal. Dispuse mi sala como un pequeño tribunal familiar, con los documentos ordenados cronológicamente sobre la mesa de roble que había pertenecido a mi madre. Los audios de WhatsApp estaban listos en mi teléfono, las capturas de pantalla impresas en orden de fecha, y mi cuaderno de transferencias abierto en la página donde había registrado cada peso que Patricia me había pedido prestado. A las 3 en punto, sonó el timbre. Patricia llegó acompañada de María, una vecina de toda la vida, y don Fernando del apartamento de arriba, ambos conocidos nuestros desde hace décadas. Los había invitado específicamente porque sabían cómo había sido yo siempre con mis hijos y podrían ser testigos imparciales de lo que estaba por revelar. «Mamá, no entiendo para qué todo este teatro», murmuró Patricia, visiblemente incómoda al ver el despliegue de documentos. Sus ojos esquivaron mi mirada directa, algo que no había notado antes pero que ahora reconocía como la actitud de quien sabe que ha hecho mal. Me senté erguida, sintiendo por primera vez en meses esa autoridad que había ejercido por décadas en la oficina. «Patricia, querida, siéntate. Es hora de que hablemos con la verdad por delante». Abrí mi cuaderno y comencé a leer en voz alta. Enero, $500 para el arreglo del auto de Fernando. Febrero, $800 para la matrícula del colegio de los niños. Marzo, $1,200 para los gastos de la casa. Mi voz se hizo más firme con cada cifra. Todo prestado, todo prometido a devolver, nada devuelto jamás. Los testigos intercambiaron miradas incómodas mientras Patricia se removía en su asiento. «Mamá, yo».
No he terminado. La interrumpí, mostrando las capturas de pantalla. Aquí tengo los mensajes donde te burlaste de mi ropa de abuela durante ese brunch que pagué yo con mi tarjeta. Aquí está el registro de cuándo me bloqueaste en WhatsApp después de pedirte ayuda cuando me sentí mal. La expresión de Patricia cambió de molestia a pánico real. Sus ojos se agrandaron cuando saqué mi teléfono y puse el primer audio. Su propia voz riéndose con sus amigas sobre cómo su vieja dramática no entendía la moda moderna. «Carmen», susurró María, claramente choqueada. No tenía idea de qué. Patricia se puso de pie bruscamente, con las mejillas encendidas. «No voy a quedarme aquí escuchando esto». «No, Patricia», le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Vas a quedarte y vas a escuchar cada palabra. Has tenido 43 años para hablar. Ahora es mi turno». Los testigos permanecían inmóviles, como si intuyeran que estaban presenciando algo histórico. Patricia se desplomó nuevamente en la silla, pero sus ojos echaban chispas de furia contenida. «¿Te acuerdas del día que me llevaste al hospital? Porque no podía respirar», continué, sintiendo como cada palabra salía limpia, sin temblor. «Esperé 6 horas en urgencias. 6 horas, Patricia. Y cuando finalmente me atendieron, la doctora me preguntó si tenía familiares. Le dije que sí, que mi hija estaba afuera esperándome. Mi voz se endureció como acero templado. Pero cuando salí con los medicamentos y las indicaciones de reposo, no había nadie. El guardia me dijo que te habías ido hace 3 horas porque tenías cosas que hacer. Tuve que tomar 2 colectivos, con el pecho ardiendo, cargando las bolsas de los medicamentos que costaron 80,000 pesos de mi pensión». Patricia abrió la boca para defenderse, pero levanté mi mano y la detuve en seco. «Ah, pero sí apareciste 2 días después. ¿Te acordás para qué? Para pedirme la tarjeta adicional porque Fernando quería llevarte a ese restaurante nuevo en Pocitos. 80,000 pesos gastaron esa noche. Lo sé porque conservé todos los resúmenes. Saqué el sobre Manila y extraje el comprobante. Se lo puse delante de las narices. ¿Reconoces tu firma? 80,000 pesos en una cena mientras yo comía arroz con huevo porque no me quedaba plata para el mercado». Patricia palideció al ver el documento, pero su orgullo herido la traicionó. «Vos me diste esa tarjeta. Me dijiste que la usara cuando quisiera», gritó, perdiendo completamente la compostura. Fue exactamente la reacción que había estado esperando. Los testigos intercambiaron miradas significativas al escuchar el tono agresivo de mi hija. Sonreí con una calma que me llenó de poder. «Perfecto, Patricia. Acabas de confirmar todo lo que necesitaba que escucharan». El murmullo creció como una ola entre mis amigas del club de lectura. 27 años compartiendo cada jueves, y nunca habían visto a Patricia tan expuesta, tan vulnerable bajo el peso de sus propias palabras grabadas. María Fernández se llevó la mano al pecho con gesto dramático, mientras que Elena y Rosario intercambiaban miradas de incredulidad. «Carmen, yo no tenía idea de que…», comenzó a balbucear Elena, pero alcé la mano pidiendo silencio. «Patricia, querida, explícales a mis amigas por qué necesitas esos $5,000 tan urgentemente. Cuéntales sobre la cartera Gucci que no puede esperar ni un día más». Mi voz sonaba serena, pero cada palabra caía como gota de ácido sobre su compostura. La vi desmoronarse. Sus manos temblorosas buscaron apoyo en el respaldo del sillón donde había sentado tantas veces como la hija ejemplar, la que siempre me visitaba, la que me cuidaba también según la versión que vendía en sus redes sociales. «Mamá, por favor», susurró, pero Rosario ya había sacado su teléfono. «¿Esta es la Patricia que presume en Facebook de lo buena hija que es?», preguntó con ese tono cortante que usaba para los chismes del vecindario. «¿La que sube fotos del Día de la Madre diciendo, mi mamá es mi reina?». El silencio que siguió fue devastador. Patricia miró hacia la puerta como si calculara la distancia para escapar, pero yo tenía más cartas bajo la manga. 30 años de secretaria en la notaría me habían enseñado que la información es poder, y el poder se ejerce con paciencia y precisión. «Muéstrenle el anillo que me pidió prestado hace 8 meses». Extendí mi mano desnuda hacia mis amigas. «Díganle qué tal les parece que una madre de 68 años pase su cumpleaños completamente sola, mientras su hija única gasta dinero que no es suyo,
Los rostros de Patricia y Fernando se transformaron lentamente, comprendiendo que su cuidadosa fachada acababa de colapsar frente a testigos que conocían a toda la comunidad del barrio. Desde aquel momento, comencé a observar cómo se desarrollaba exactamente lo que había previsto. Durante los días siguientes, mi teléfono comenzó a sonar con una frecuencia que me resultaba tanto satisfactoria como reveladora. Primero fue María, mi vecina de toda la vida, quien había estado presente en aquella reunión memorable. Carmen, querida, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste el otro día. Siempre creí que Patricia era una hija ejemplar, pero ahora que lo pienso, hace tiempo que notaba cosas extrañas. Su voz sonaba cargada de una comprensión tardía que me llenó de una extraña tranquilidad. Las llamadas se sucedieron una tras otra. Las amigas del grupo de tejido, las señoras del mercado, incluso algunas personas que apenas conocía, pero que habían escuchado la historia a través del inevitable teléfono descompuesto del barrio. Cada conversación seguía el mismo patrón: sorpresa inicial, reflexión y luego esa comprensión dolorosa de que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Decidí caminar por el barrio como solía hacer antes, cuando mi vida giraba en torno a complacer a una hija que nunca me valoró. Esta vez, sin embargo, las miradas eran diferentes. La señora del almacén, quien siempre había elogiado a Patricia cuando venía a comprar con mi tarjeta, ahora me saludaba con una mezcla de respeto y compasión que nunca antes había visto. Doña Carmen, qué terrible lo que tuvo que pasar. Una nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas, ¿verdad? Sus palabras confirmaban lo que yo había esperado. Mi historia se había extendido como reguero de pólvora, y con ella, la imagen cuidadosamente construida de mi hija perfecta comenzaba a desmoronarse. Esa misma tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché a través de la ventana abierta de al lado cómo mi vecina le contaba a su hermana por teléfono. Te juro que me dan escalofríos de pensar cómo esa mujer trató a su madre. Y nosotros aquí, pensando que era una hija modelo. El tono de indignación en su voz me proporcionó una satisfacción que jamás pensé que podría sentir. Patricia ahora enfrentaba algo que nunca había experimentado: el juicio social sin mi protección materna para suavizarlo. Al día siguiente, mientras tomaba mi café de la mañana, recibí 3 llamadas. La primera fue de María, mi antigua compañera de la notaría. Carmen, me enteré de lo de Patricia por mi hermana, que vive en tu barrio. Quería que supieras que toda la oficina está comentando. Nadie puede creer cómo te trató después de todo lo que hiciste por ella. Su voz contenía una mezcla de indignación y apoyo que me llenó de una satisfacción profunda. La segunda llamada fue de Fernando. Su voz sonaba derrotada. Carmen, necesitamos hablar. Patricia está muy mal. No para de llorar y dice que todos la están mirando raro en el trabajo. Sus compañeras le han dejado de hablar después de que alguien les contó lo del cumpleaños olvidado. Escuché su desesperación sin sentir ni una pizca de lástima. Fernando, le dije con calma, Patricia tuvo muchas oportunidades de elegir el respeto. Eligió la humillación. Estas son las consecuencias naturales de sus decisiones. La tercera llamada me sorprendió. Era Alejandro, con quien no había hablado desde antes del conflicto. Mamá, me enteré de todo por unos amigos comunes. No tenía idea de cómo Patricia te había estado tratando. Quiero que sepas que nunca avalé su comportamiento. Su voz sonaba genuinamente avergonzada. Esa tarde, mientras caminaba hacia el mercado, me crucé con la esposa del contador del barrio. Se detuvo específicamente para hablarme. Señora Carmen, qué terrible lo que se está comentando sobre su hija. Una nunca imagina. Después de todo, usted siempre se veía tan orgullosa de ella en las reuniones del club. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Patricia había perdido algo que valoraba más que mi dinero, su imagen pública impecable. Al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Era de Patricia. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Estoy dispuesta a vender la cartera que compré el año pasado y algunas otras cosas para empezar a pagarte. Solo necesito que pares esto. Leí la nota sin emoción. La justicia poética se había completado perfectamente. Patricia finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre
para construir el futuro que realmente merecía. La noticia se extendió por el vecindario más rápido de lo que imaginé. En el supermercado, doña Rosa me detuvo en el pasillo de los cereales. «Carmen, qué valiente lo que hiciste. Ya era hora de que alguien les dijera las verdades a estos hijos ingratos». Sus palabras me sorprendieron tanto como la calidez en su voz. Durante 30 años habíamos sido vecinas cordiales, nada más, pero no fue la única. En la farmacia, el empleado me reconoció. «Usted es la señora de la calle Arenal Grande, ¿verdad?» Mi madre me contó lo que pasó. Dice que ojalá hubiera tenido su coraje cuando mi hermana se aprovechaba de ella. Me entregó las medicinas con una sonrisa de respeto genuino que jamás había visto antes. La peluquería se volvió mi confesionario involuntario. Mientras me arreglaban el cabello, 3 mujeres compartieron sus propias historias de hijos aprovechadores, nueras manipuladoras, familiares que las habían usado como cajeros automáticos. «Pero nosotras nunca tuvimos el valor de hacer lo que usted hizo», admitió una señora de ojos llorosos. «Siempre pensamos que era nuestro deber aguantar». El cambio más notable llegó cuando el gerente del banco me recibió personalmente. «Señora Carmen, he oído hablar de su situación. Quería felicitarla por proteger su patrimonio. Si necesita asesoramiento adicional para blindar sus bienes, estamos aquí para apoyarla». El mismo hombre que 2 años atrás apenas me saludaba, ahora me ofrecía sus servicios con deferencia. Mi médico de cabecera, durante el control rutinario, me estudió con curiosidad renovada. «Se ve diferente, Carmen. Más erguida, más segura. Lo que hizo requiere una fortaleza mental extraordinaria. No muchas mujeres de su edad logran esa transformación». Sus palabras resonaron profundo porque venían de alguien que conocía mi historial de ansiedad y tristeza. La transformación social me permitió ver algo que había estado negándome. Tal vez era momento de evaluar si otras relaciones familiares también necesitaban redefinirse. Habían pasado 3 semanas desde mi confrontación con Patricia y era momento de establecer las reglas definitivas. La casa se sentía diferente ahora, como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura. Ya no era el refugio donde mis hijos podían llegar cuando quisieran, tomar lo que necesitaran y marcharse sin explicaciones. Cité a Patricia y Alejandro un domingo a las 3 de la tarde. Preparé café en mi mejor juego de porcelana, el que había heredado de mi madre y que Patricia una vez sugirió que vendiera porque ocupaba mucho espacio. Cuando llegaron, noté inmediatamente sus expresiones. Patricia traía esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba algo. Alejandro lucía incómodo, como si hubiera venido obligado. «Siéntense», les dije, sirviendo el café con la misma tranquilidad con que había manejado documentos legales durante 30 años en la notaría. «Necesitamos hablar sobre cómo funcionarán las cosas de ahora en adelante». Patricia intentó interrumpir con una de sus típicas justificaciones, pero levanté la mano. «No, Patricia, esta vez escuchas tú». Les expliqué las nuevas reglas con la precisión de una secretaria legal. Visitas anunciadas con 24 horas de anticipación. Respeto absoluto a mis decisiones sobre mi dinero. Y fin de los comentarios sobre mi ropa, mi casa o mis elecciones de vida. «Esta familia será un espacio seguro y respetuoso», declaré. «O no será un espacio familiar en absoluto». Alejandro asintió lentamente. Había sido más pasivo en las humillaciones, siguiendo la corriente de su hermana, pero ahora parecía entender la gravedad del momento. Patricia, sin embargo, mantenía esa expresión desafiante que conocía también. En cuanto a la herencia, continué sacando los documentos del fideicomiso. Mis bienes están protegidos legalmente para los nietos, condicionados al respeto que me demuestren sus padres. Mi pensión, mi casa, mis ahorros, todo está blindado y documentado. El silencio que siguió fue elocuente. Patricia finalmente entendía que no era una amenaza vacía de una anciana desesperada, sino la decisión calculada de una mujer que había recuperado su poder. Con estas nuevas dinámicas establecidas, cada uno de mis hijos tendría que elegir el destino de nuestra relación familiar. Han pasado varios meses desde aquella confrontación que cambió para siempre las dinámicas de nuestra familia. Y ahora puedo ver con claridad cómo cada uno ha encontrado su destino según las decisiones que tomó. Patricia perdió todo lo que creía importante. Su círculo de amigas la abandonó cuando se enteraron de cómo había tratado a su propia madre.
Las mismas que aplaudían sus brunchs caros ahora la señalaban en el supermercado. Su cuenta de Instagram, llena de lujos financiados con mi dinero, se convirtió en una evidencia pública de su manipulación. Tuvo que vender la cartera Gucci que tanto deseaba para pagar las deudas que había acumulado en tarjetas a mi nombre. Pero lo más duro para ella fue perder el respeto de sus propios hijos, mis nietos, quienes ahora venían a visitarme directamente y me preguntaban por qué mamá había sido tan cruel conmigo. Alejandro, por su parte, reaccionó diferente. Al principio intentó defender a su hermana, pero cuando Fernando le mostró las capturas de pantalla y los audios que yo había guardado, no pudo negar la evidencia. Comenzó a trabajar en un empleo de medio tiempo para devolverme lo que Patricia había tomado sin mi consentimiento. Su humildad me sorprendió. Llegaba cada sábado con flores baratas del mercado central, las mismas que solía comprarle a su padre, y se sentaba conmigo a tomar mate mientras me contaba sus planes para reconstruir nuestra relación. Fernando demostró ser el hombre íntegro que siempre pensé que era. Enfrentó a Patricia con una firmeza que yo nunca le había visto, exigiéndole que pidiera perdón no solo a mí, sino también a sus hijos. Él fue quien sugirió que asistiera a terapia psicológica, algo que al principio ella rechazó rotundamente. Pero cuando sus propios hijos comenzaron a preguntarle por qué no podían ver más a la abuela como antes, Patricia no tuvo más remedio que aceptar la ayuda profesional. Los nietos se convirtieron en mi mayor bendición. María, la mayor, me ayudaba con las compras y me enseñaba a usar aplicaciones en el celular que me permitían manejar mejor mis cuentas bancarias. Su hermano menor me visitaba todas las tardes después del colegio, haciendo sus deberes en mi mesa de la cocina mientras yo le preparaba meriendas caseras. Ellos habían sido testigos silenciosos del maltrato y ahora podían expresar libremente el amor que siempre habían sentido por su abuela. Yo, por primera vez en décadas, me convertí en la mujer que siempre había sido, pero que nunca me habían permitido mostrar. Retomé mis estudios de Derecho, que había abandonado para casarme con Ricardo. Mis vecinas, que antes me veían como la pobre madre abandonada, ahora me consultaban sobre trámites legales y me invitaban a formar parte del consejo vecinal. Mi casa se llenó de visitas genuinas, no de personas que venían a pedirme favores o dinero. Cada destino se forjó con las decisiones que cada uno tomó cuando tuvieron la oportunidad de elegir entre el respeto y el abuso. Cuando observo el recorrido que he vivido estos últimos meses, siento una transformación tan profunda que a veces me cuesta reconocerme. Hay algo extraordinario en descubrir, a los 68 años, que la mujer que creías ser era solo una pequeña parte de quien realmente eres. Durante décadas me conformé con ser la madre abnegada, la abuela complaciente, la viuda silenciosa que aceptaba migajas de cariño como si fueran banquetes. Recuerdo vívidamente esa versión anterior de mí misma, sentada en esta misma cocina, sintiendo el peso de la soledad después de la muerte de Ricardo. Esa mujer temía molestar, pedía perdón por existir y regalaba su patrimonio emocional a cambio de visitas esporádicas. Era como vivir en una casa con todas las luces apagadas, moviéndome a tientas, tropezando con mi propia dignidad. La transformación no llegó de la noche a la mañana. Fue un despertar gradual, como cuando abres las cortinas al amanecer y la luz va llenando cada rincón. Primero vino la indignación, ese fuego que pensé extinto pero que ardía bajo las cenizas de años de sumisión. Después llegó la claridad, esa lucidez que me permitió ver los patrones de manipulación que había normalizado. 30 años trabajando en la notaría municipal no fueron en vano. Aprendí sobre derechos, sobre patrimonio, sobre la importancia de proteger lo que es tuyo. Pero más importante aún, aprendí que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no chantajea, no humilla, no olvida cumpleaños para recordar solo cuando necesita dinero. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que conoce su valor. Veo manos que no tiemblan al decir no, ojos que no se bajan ante la manipulación, una espalda que se mantiene erguida ante cualquier intento de menosprecio. Esta transformación no es solo mía, es un mensaje universal para todas. Las mujeres que han sacrificado su dignidad en el altar del ¿qué dirán familiar? El poder más grande que he descubierto no está en mi patrimonio, protegido ni en mi estrategia legal. Está en la certeza absoluta de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Esta es ahora mi vida.
Cada mañana despierto en mi casa, sin cerraduras cambiadas por miedo, sino por elección. El café que tomo en la cocina tiene un sabor diferente. El sabor de la libertad que viene de conocer exactamente quién soy y qué valgo. No hay más llamadas desesperadas pidiendo dinero. No hay más manipulaciones disfrazadas de amor filial. Hay silencio, pero es un silencio que escogí. Los domingos ya no espero visitas que lleguen solo cuando necesitan algo. En su lugar, recibo a mis vecinas, compartimos historias y café, y muchas veces alguien comenta: Carmen, te ves diferente, como más liviana. Y es verdad, he perdido el peso invisible de las expectativas ajenas y las culpas que no me correspondían. Mi mensaje para cada mujer que pueda estar leyendo esto es simple pero revolucionario. Tu dignidad no es negociable. No importa si eres madre, abuela, esposa o hija. No importa cuántos años has dedicado a cuidar a otros. No importa cuántas veces te han dicho que así es la familia cuando te lastiman. Siempre es momento de decir basta. He aprendido que el verdadero amor familiar no viene con condiciones económicas ni chantajes emocionales. El amor real respeta, honra y valora. Todo lo demás es manipulación disfrazada de tradición familiar. Y esas tradiciones tóxicas merecen morir para que nazcan relaciones auténticas. A mis 68 años, descubrí algo que debería haber sabido a los 20. Soy suficiente por mí misma. Mi valor no depende de cuánto dinero doy, cuántos favores hago o cuánta humillación acepto en nombre del amor maternal. Soy valiosa porque existo, porque he construido una vida, porque he sobrevivido y porque he elegido respetarme. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de resistencia. Cada cana es testimonio de batallas enfrentadas. Y ahora, cada día que vivo es evidencia de que nunca, jamás es tarde para reclamar tu lugar en el mundo y exigir el respeto que mereces.